Mañana tenemos una actividad con un equipo y quería hacer algo diferente a las videoconferencias que veníamos teniendo. Por eso me pareció que Kumo Space era una excelente opción, además de que podemos diseñar una sala específica para ese encuentro. Así que vamos a investigar cómo armar una sala y configurarla con las cosas que nosotros necesitemos para ese encuentro. Antes de empezar, le agradezco a todas las personas que se están sumando a esta comunidad y se están suscribiendo a este canal, así que si todavía no estás suscripto o suscripta, este es el momento. Te invito a hacerlo y también a que dejes comentarios, compartas con otras personas, le des like y todo lo que sume a esta comunidad para seguir creciendo y para que nos siga sumando y llegando estos video tutoriales a más personas. Sin más, vamos a arrancar. ¿Me acompañás? Vamos a ingresar en kumospace.com y vamos a hacer clic en Get Your Space. Acá vamos a ingresar con nuestro usuario y clave. Ahí está. Y como vimos en los videos anteriores, acá vamos a tener nuestro panel y nuestro espacio al cual vamos a ingresar. Acá volvemos a habilitar el uso de cámara y micrófono. Y una vez que tenemos eso habilitado, hacemos clic. Bueno, la cámara no me la va a dejar usar otra vez porque estoy usándola acá. Pero bueno, no importa. Ingresamos acá y ya estamos en nuestro espacio. ¿Qué vamos a generar ahora? Una nueva sala. Y vamos a elegir una temática navideña como para hacer una reunión con todo un equipo que tengo mañana y que nadie sabe, es secreta. Que tienen que ser hasta 30 personas, con lo cual también tenemos que tener en cuenta eso si vamos a usar la cuenta gratuita. Bueno, vamos a elegir alguna temática. Acá tenemos esta que es así con un arbolito. Vamos a seleccionarla y a grabar. Y vamos a ingresar. Bueno, acá tenemos los tips de Kumo Space, como siempre. Ahí estamos. Ok, hola. Genial. Bueno, a ver cómo es este espacio. Ya tenemos, bueno, un par de sectores de recepción. Acá nos podemos sentar a comer un pavo. Bueno, nos sentamos a la mesa. Ahí está. Podemos pasar por arriba de la mesa, no pasa nada. Tenemos acá un perrito. Ok, que si lo tocamos ladra. Ok, tenemos un piano con una musiquita tenue. Acá podemos venir a agarrar un cóctel. Ahí está. A ver, yo voy a elegirme, sí, un mojito. Ok, acá tenemos otra recepción. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Tenemos acá otro espacio más. El árbol. Buenísimo. Acá tenemos un ajedrez. Si quisiéramos jugar con alguien. Acá tenemos un video. También cócteles acá. El video que estimo que nos contará un poco de este space, de esta sala. Ahí está. Bueno, nos cuenta un poco cómo usarlo, etcétera. Fíjense que estamos ahí, tenemos unos parlantes enormes. Bueno, buenísimo. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, todo bastante hogareño. Y con barra. Bueno, buenísimo. Vamos a hacer algo que voy a necesitar para la reunión de mañana, que es tener una música, ¿no? Una rocolita. Que vamos a agregar una rocola. Y de paso empezamos a probar cómo podemos personalizar nuestras salas. Entonces fíjense que acá tenemos el botón de Edit, ¿no? O incluso nos dice apretando la tecla E. Toco acá. Y toco la E. Bueno, con la E se abre esta pestaña. Y acá tenemos diferentes secciones, ¿no? Desde pisos, asientos, mesas, decoración, plantas. A ver qué es ground. Porque para mí... Sí, bueno, también como cosas que van ahí en el piso. Racks, no sé qué es. A ver, ¿qué es? Ah, como si fueran banderas o alfombras. Activities, seasonal o custom. A ver, activities...
acá tenemos todos estos elementos tienen alguna interacción, ¿no? Como veíamos el piano, ahora vamos a poner la rocola esta para poner música, pool bar, pool, mesa de pool, bueno, etcétera. Acá tenemos el cosito de agua, una pizarra, excelente. Vamos a poner una rocola, hacemos clic, o la tenemos que arrastrar. La tenemos que arrastrar, ahí está. Y esta rocola tenemos acá, podemos poner una playlist. Bueno, acá tengo una playlist, voy a borrar esta que nos propone y copio la que yo tengo y vamos a guardar. Vamos a cerrar esta pestaña, ahí está, así tenemos más lugar. Si no estoy en el modo edit no la puedo mover, ahí está. Claro, tiene sentido, ¿no? El piano no me interesa, entonces lo voy a sacar con la X, ahí está, fíjense, ¿no? Y puedo sacar cualquier elemento, el perrito, lo puedo dar vuelta, bueno, el árbol, todo. Pero no, voy a mover la rocola ahí. Pues me interesa que sea un poco más movido el encuentro, ¿no? Entonces ahí, bárbaro. Saco el modo editar. Entonces ahora sí, ya podemos darle play. Ahí está. Entonces a medida que va llegando la gente... Creo que no sea tan fuerte. ¿O sí? Vamos a pagar por derechos de YouTube. Entonces a medida que va llegando la gente, van ya encontrándose con la música. Y podemos empezar las actividades, sentarnos en la mesa, bueno, y todo lo que querramos hacer. Compartir pantalla, eso no lo hemos visto, ¿no? Pero como mañana también la idea es que hagamos una demostración con el equipo, entonces vamos a usar la funcionalidad de presentar y acá vamos a poder presentar, bueno, en todas las salas no, es solamente para funciones pagas, pero en esta sala sí, y podemos elegir una pantalla o desde una cámara, bueno, es pantalla lo que vamos a poder presentar, así que bueno, va a estar buenísimo. Esto y algo más que quiero hacer es, vamos a salir de esta sala, vamos a ir al lobby. Bueno, como las personas van a ir ingresando a nuestro space, se van a encontrar con las distintas salas que nosotros fuimos creando. ¿Qué pasa? En este caso, yo quisiera que las personas vayan directamente a una de esas salas y que no tengan que estar eligiendo o saltando entre salas por la actividad que vamos a hacer. Para eso tenemos esta opción. En las salas que no queremos que sean visibles para todas las personas, podemos ir a Settings, Edit Room Settings, y acá vamos a poder elegir si la sala va a estar visible para todas las personas o solamente, o con un password o con una clave, o solamente para coanfitriones o coanfitrionas. Entonces fíjense que acá dice que en el caso de que haya alguna persona en esa sala, en este momento la va a sacar de esa sala. Entonces vamos a actualizarlo a que solamente coanfitriones van a poder verla. Y fíjense que la sala pasa a la lista de salas cerradas, con lo cual las personas que ingresen no van a ver estas salas que estén cerradas. Voy a hacer lo mismo con esta que vimos en el video anterior. También la vamos a pasar a Only Co-Hosts y actualizamos. Ahí está. Entonces todas las personas que ingresen a este espacio van a poder solamente acceder a esta Holiday Party, a esta sala, en este encuentro. Después podemos ir habilitando, deshabilitando a medida que tengamos diferentes actividades. Bueno, ya tenemos todo listo para recibir a nuestros y nuestras invitadas mañana. Pudimos elegir a qué sala van a poder ingresar mañana y dejar las otras ocultas para que no se haga una confusión de por dónde entrar, a dónde. Y bueno, estoy muy entusiasmado por cómo va a salir el encuentro, porque son personas que van a utilizar Kumo Space por primera vez. Así que previamente les compartí este video que muestra lo básico para poderse mover en Kumo Space y tener una buena experiencia, ¿no? Y pasar un buen momento. Sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!